Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en Spotify y en YouTube como Deporte y Cultura JB. El día de hoy quiero enviarle un saludo muy especial a Magali, una de nuestras suscriptoras. Espero que les siga gustando estos grandiosos libros. Continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos, capítulo 13. Este capítulo se titula A lo largo del banco de hielo. Aunque aquellos parajes, situados más allá del círculo polar, hubieran sido profundamente conmovidos por la borrasca, justo era reconocer que hasta entonces nuestra navegación se había efectuado en condiciones excepcionales. Y feliz circunstancia si la Hambrain, en aquella primera quincena de diciembre, iba a encontrar abierto el camino de Weldon. Y, en verdad, que digo el camino de Weldon, como si se tratase de un camino terrestre, bien conservado, con sus piedras millarias, y con esta inscripción sobre un poste indicando Camino del Polo Sur. Durante el día 10, la goleta pudo sin dificultad maniobrar entre los témpanos abandonados llamados Floes y Branks. La dirección del viento le permitió seguir la línea recta entre los pasos. Aunque faltaba todavía un mes para la época de la disgregación total, el capitán Lengui, habituado a estos fenómenos, afirmaba que lo que de ordinario se produce en enero se iba a producir esta vez en diciembre. Evitar las numerosas masas errantes no dio gran trabajo a la tripulación. Las verdaderas dificultades no aparecían hasta el día, ya próximo, en que la goleta procurase abrirse paso a través del banco. Por lo demás, no había que temer sorpresa alguna. La presencia de los témpanos era señal por un tinte amarillento de la atmósfera al que los balleneros designaban como el nombre de blink. Es un fenómeno de reverberación propio de las zonas glaciales que jamás engaña al observador. 5 días más la Hambrain navegó sin avería alguna, sin haber temido ni por un instante que se efectuara un choque. Verdad que, a medida que descendía hacia el sur, el número de témpanos crecía y los pasajes se hacían más estrechos. Una observación practicada el día 14 dio por resultado 72 grados 37 minutos de longitud, siendo la longitud la misma de antes entre el 42 y 43 meridiano. Era este ya un punto que pocos navegantes habían podido tocar más allá del círculo ártico, ni los Ballenit ni los Billingshaugens. Solo 2 grados nos faltaban para tocar la altura a que llegó James Weldon. La navegación se hizo pues más delicada en medio de aquellos témpanos fríos y pálidos llenos de excrementos de pájaros. Algunos tenían apariencia leprosa. Su volumen era ya tan considerable que nuestro navío parecía muy pequeño, pues algunos de estos icebergs dominaban su arboladura. Las formas que efectuaban estos témpanos variaban hasta lo infinito. El efecto era maravilloso cuando, disipadas las brumas, reverberan como enormes diamantes a los rayos solares. Algunas veces se dibujaban con colores rojizos cuyos orígenes no están exactamente fijados, coloreando luego con matices violeta y azul, probablemente debido a los efectos de la refracción. No dejaba yo de admirar aquel espectáculo tan notablemente descrito en la relación de Arthur P.M. Aquí pirámides de agudas puntas, allí moles redondeadas como las torres de una iglesia bizantina, o abultadas como las de una iglesia rusa, mamelas que se ergían, dolmenes en tablas horizontales, Kronlech, Minich en pie como en el campo de Karnak, vasos rotos, copas boca abajo, en fin, cuanto la imaginación vea algunas veces en las caprichosas disposiciones de las nubes. ¿Acaso las nubes no son los témpanos errantes del mar celeste? Debo reconocer que capitán Lengui unía a mucho atrevimiento, mucha prudencia. Jamás pasaba junto a un témpano si la distancia no le aseguraba el buen resultado de la maniobra. Familiarizado con la navegación, no temía aventurarse por entre aquellas flotillas de Driggs y de Pack. Un día me dijo: «Señor Jorlin, ¿no es esta la primera vez que he intentado penetrar en el mar polar sin conseguirlo? Y si yo lo intentaba cuando no tenía más que simples presunciones sobre la suerte de la James, ¿qué no haré hoy que esas presunciones se han convertido en certezas?» «Lo comprendo, capitán,
y en mi opinión la experiencia que tiene usted de la navegación por estos parajes debe aumentar las probabilidades del buen éxito. Sin duda, señor Jorlin. No obstante, lo que hay más allá del banco aún es desconocido para mí, como para tantos otros navegantes. ¿Desconocido? No en absoluto, capitán, puesto que poseemos los informes muy serios de Weldon y de los Arcturus P&M. Sí, lo sé. Hablan de la mar libre. ¿Es que no cree usted en ella? Sí, creo, sí. Existe por razones que tienen su valor. Es evidente que esas masas designadas con los nombres de icefield y iceberg no podrían formarse en plena mar. Un violento o irresistible esfuerzo provocado por las olas las separa de los continentes o de las islas de las altas latitudes. Después, las corrientes las arrastran hacia las aguas más templadas, donde los choques desgastan sus aristas, mientras la temperatura disgrega su base y sus flancos sometidos a las influencias termométricas. Es evidente, respondí. Así pues, añadió el capitán, esas masas no vienen del banco, lo tocan derivando, le rompen a veces y flanquean sus pasos. Por lo demás, no es preciso juzgar zona austral según la boreal. Las condiciones de una u otra no son idénticas. Así, Cook ha podido afirmar que jamás había encontrado en los mares de Groenlandia el equivalente de las montañas de hielo de la mar Atlántica, ni a latitud más elevada. ¿Y a qué se debe eso? Indudablemente a que en las comarcas boreales predominan influencias de los vientos del sur. No llegan allí sino cargados de los abrasadores calores de América, Asia y Europa, y contribuyen a elevar la temperatura de la atmósfera. Aquí las tierras más próximas, terminadas por las puntas del Cabo de Buena Esperanza, de la Patagonia, de la Tasmania, no modifican las corrientes atmosféricas, y por esto la temperatura permanece más uniforme en el dominio atlántico. Y hay una observación importante, capitán, y que justifica la opinión de usted respecto a una mar libre. Sí, libre al menos en 10 grados tras el banco. Así pues, comencemos por flanquear este, y la mayor dificultad estará vencida. Ha tenido usted razón al decir que la existencia de esta mar libre ha sido formalmente reconocida por Weldon y por Arthur P&M, capitán, y por Arthur P&M. A partir del 15 de diciembre, las dificultades de la navegación aumentaron con el número de los témpanos. No obstante, el viento continuó siendo favorable, variando del nordeste al noroeste, sin acusar nunca tendencia a caer al sur. Ni una vez hubo necesidad de bordear entre los icebergs y los icefields, operación siempre difícil y peligrosa. La brisa refrescaba a veces, y era preciso disminuir el velamen. Veías entonces la mar lanzando espuma a lo largo de los bloques y cubriéndolos de rocío, como a las rocas de una isla flotante sin llegar a suspender su marcha. Varias veces los ángulos fueron medidos por James Webb, resultando de tales cálculos que la altura de estos bloques estaba comprometida generalmente entre 10 y 100 toesas. En lo que a mí se refiere, participaba de la opinión del capitán Lengui, y creía que tales masas solo a lo largo de un litoral, tal vez de un continente polar, había podido formarse, pero con toda evidencia este continente debía estar escotado por bahías, dividido por brazos de mar, cortado por estrechos que habían permitido a la James llegar al yacimiento de la isla Salal. Y la existencia de esta tierra polar no es, en suma, lo que impide las tentativas de los descubridores para elevarse a los polos árticos o artánticos. No dan a las montañas de hielo sólido punto de apoyo del que aquellos se separan en la época del deshielo. Si los parajes boreales y australes solo por las aguas estuvieran cubiertos, ¿hubieran tal vez sabido encontrar paso los navíos? Puédese, pues, afirmar que cuando penetró hasta el paralelo 83 el capitán William Guy de la James, guiárale su instinto de navegante o la casualidad había debido remontar a través de algún ancho brazo de mar. No dejó nuestra tripulación de impresionarse al ver que la goleta se aventuraba por entre aquellos móviles masas. Los tripulantes nuevos sobre todo, verdad
que la costumbre no tardó en acabar con la sorpresa. Lo que convenía organizar con el mayor cuidado era una incesante vigilancia, para lo cual James Webb hizo izar un tonel, lo que se llama un nido de pie, a la punta del palo de mesana, y allí hubo una vigía en constante guardia. Empujada por la brisa de la Hambrain, caminaba rápidamente. La temperatura era soportable, unos 42 grados, de 4 grados a 5 grados centígrados sobre cero. El peligro venía de las brumas que flotaban sobre estos mares y hacía difícil evitar los choques. Durante el día 16 los hombres experimentaron grandes fatigas. Los témpanos no ofrecían más que estrechos pasos con ángulos bruscos que obligaban a cambiar frecuentemente las amuras. 4 o 5 veces por hora se oían estas órdenes: ¡Orza! ¡Arriba! El timonel no holgaba en el timón, y los marineros no cesaban de tomar por avante la gavia, los juanetes o de izar las velas bajas. En estas circunstancias, y aunque nadie dejaba la tarea, Hun se distinguía entre todos. En lo que este hombre, de alma de marino, se mostraba más útil era cuando se trataba de llevar un calaurote a algún témpano y fijarlo allí, por medio de un ancla, para unirle al cabestrante a fin de que la goleta empujada lentamente consiguiese doblar el obstáculo. Hun se arrojaba en la canoa, la dirigía al través de los témpanos y desembarcaba en la superficie resbaladiza. Así es que el capitán Lengui y su tripulación consideraban a Hun como a un marinero excepcional, pero lo que había de misterioso en su persona no dejaba de excitar en alto grado la curiosidad. Más de una vez sucedió que Hun y Martin Hall embarcaron en el mismo bote para efectuar algunas peligrosas maniobras que desempeñaban juntos. Si el maestro velero le daba una orden, Hun la ejecutaba con tanto celo como pericia, solamente que jamás le respondía. En aquella época la Hambrain no podía estar muy lejos del banco. Si continuaba su camino en tal dirección, no tardaría en llegar a aquel y no tendría más que buscar paso. Sin embargo, hasta entonces, por cima de los témpanos el vigía no había podido aún notar una cresta interrumpida del hielo. La jornada del 16 exigió minuciosas e indispensables preocupaciones, pues el timón, quebrantado por incontables choques, corría el riesgo de ser desmontado. Al mismo tiempo, habiéndose producido varios choques por los restos pequeños más peligrosos que los grandes bloques, no obstante, la solidez de la Hambrain alejaba el peligro de que fuera desfondada. Respecto al zafre del timón, James Webb le hizo meter entre dos jinguelmas, sólidamente con berlingas aplicadas a la espiga, lo que debía preservarle. Los mamíferos marinos no habían abandonado aquellos parajes, cubiertos de masas flotantes de todas formas y dimensiones. Las ballenas mostrabanse en un gran número, y qué mágico espectáculo cuando las columnas de agua se escapaban por los agujeros de sus fauces. Con los finbacks y los humpbacks aparecían marsuinos de talla colosal, de varios centenares de libras de peso, a los que Hernen hería diestramente con su arpón cuando se ponían a tiro. Estos marsuinos eran siempre bien recibidos y apreciados después de haber pasado por las manos de Eddington, hábil confeccionador de salsas. Los habituales pájaros de los parajes artánticos pasaban en bandadas, y legiones de pingüinos, colocados en hieleras sobre los témpanos, miraban evolucionar la goleta. Tales pájaros son los verdaderos habitantes de estas tristes soledades, y la naturaleza no hubiera podido crear un tipo más en relación con el desolador aspecto de la zona glacial. En la mañana del 17 el vigía señaló, al fin, el banco polar. ¡Por estribor delante!, gritó. A 5 o 6 millas al sur se alzaba una interminable cresta cortada en dientes de sierra, dibujándose sobre el fondo bastante claro del cielo, y a lo largo de la cual derivaban millares de témpanos. Aquella inmóvil barrera se orientaba del noroeste al sudeste. Solo prolongada, la goleta ganaría aún algunos grados hacia el sur. He aquí
lo que conviene saber si se quiere tener idea exacta de las diferencias que existen entre el banco y la muralla de hielo. Esta última, como he advertido, no se forma en plena mar. Es indudable que descansa sobre base sólida, ya por alzar sus planos verticales a lo largo de un litoral, ya por desarrollar sus montañosas cimas en plano posterior. Pero si dicha barrera no puede abandonar el punto céntrico que la soporta, es, en opinión de los navegantes más competentes, la que produce ese continente de iceberg y de icefields, de drift y de packs, de floes y de brash, que vimos en el curso de nuestro interminable camino. Las costas que la sostienen están sometidas a la influencia de las corrientes que bajan de los mares más templados. En la época de los mares de Sisigia, cuya altura es a veces considerable, la base de la barrera de nieve se agrieta, y enormes bloques, centenares de ellos en algunas horas, se separan con sordo estrépito, caen en el mar y suben a la superficie, convirtiéndonos en montañas de hielo, de las que solo una tercera parte emerge, y flotan hasta el momento en que la influencia climatológica de las bajas latitudes acaban de disolverlas. Un día, en el que yo hablaba sobre este asunto con el capitán Lengui, me dijo este: esa explicación es lógica, y por eso la muralla de hielo opone su infranqueable obstáculo al navegante, puesto que tiene como base un litoral, pero no pasa así en el banco. Esta se forma sobre el mismo océano, por la amalgama continua de restos en derivación, sometido igual a los asaltos de las olas, que a la influencia de aguas más templadas durante el verano se disloca, se abren paso, y numerosos barcos han podido pasar por él. Es verdad, añadí, no ofrece una masa infinita que sería imposible de rodear. También Hueldes ha podido doblar la extremidad, señor Jorlin, gracias a circunstancias excepcionales de temperatura y de precocidad que son raras, pero puesto que esas circunstancias se presentan este año, no es temerario afirmar que sabremos aprovecharlas. Seguramente, capitán, y ahora que el banco ha sido señalado, voy a hacer que la Hambrain se aproxime cuanto sea posible, señor Jorlin, para después lanzarla a través del primer paso que encontremos. Si este no se presenta, procuraremos llegar hasta el extremo oriental del banco con la ayuda de la corriente que lleve tal dirección, y lo más cerca, a murar a estribor, por poco que la brisa se mantenga al noroeste. Navegando al oeste, la goleta encontró icefields de dimensiones considerables. Varios ángulos, con la base medida por la guíndola, permitieron calcular que tenían unos 500 a 600 toesas superficiales. Preciso fue maniobrar con tanta precisión como prudencia, a fin de evitar el ser arrastrado al fondo de los pasos, de los que no siempre se veía la salida. Cuando la Hambrain se encontró a 3 millas del banco, se puso al pairo en el centro de una ensenada que le permitía toda la libertad de sus movimientos. Echóse el agua en un bote, el capitán Lengui bajó a él con el contramaestre, 4 rameros y un hombre al timón. Dirigió a la enorme muralla y buscó en vano un paso por el que la goleta pudiera deslizarse, y después de 3 horas de trabajoso reconocimiento volvió a bordo. Empezó a caer una lluvia de nieve que hizo descender la temperatura a 36 grados, 2 grados centígrados sobre cero, y nos robó la vista del banco. Era pues indispensable poner el cabo al sudeste y navegar por entre aquellos témpanos, cuidando de ser arrastrado hacia la muralla de hielo, pues elevarse enseguida hubiera presentado serias dificultades. James West ordenó alar las vergas, de forma de tomar el viento lo más cerca posible. La tripulación maniobró rápidamente y la goleta, con una velocidad de 7 a 8 millas, inclinada sobre estribor, lanzóse entre los bloques esparcidos por su camino. Sabía evitar el contacto de ellos cuando el encuentro hubiera sido lastimoso, y cuanto no se trataba más que de delgadas sábanas de hielo, les desgarraba con su tajamar, haciendo el oficio de ariete. Después de una serie de razonamientos que hacía a veces estremecer todo su casco, la Hambrain encontraba las aguas libres. Lo esencial era evitar los choques contra los icebergs,
Ninguna dificultad había para evolucionar bajo un cielo claro que permitía maniobrar a tiempo, ya para aumentar la velocidad de la goleta, ya para disminuirla. Sin embargo, con las frecuentes brumas que limitaban a una o dos encabladuras el campo de vista, la navegación no dejaba de ser peligrosa. Pero, aparte de aquellos icebergs, ¿no corría la Hambrain el riesgo de ser abordada por los Icefields? Indudablemente, y el que no lo ha observado no puede imaginarse qué grado de poder alcanzan estas masas en movimiento. Aquel día habíamos visto uno de esos Icefields, animado de mediana velocidad, chocar contra otro que estaba inmóvil. Pues bien, fue herido por sus aristas, agitando terriblemente, casi hundido. No se vio más que enormes restos subiendo uno sobre otro, hummocks que se elevan a 100 pies de altura, calf emergiendo bajo las aguas. ¿A quién podría sorprender el caos si el peso del Icefield que abordó al otro ascendía a varios millones de toneladas? 24 horas transcurrieron en estas condiciones. La goleta se mantenía a 3 o 4 millas del banco. Acercarse más hubiera sido aventurarse a través de sinuosidades de las que no se hubiera podido salir. No porque le faltase deseo al capitán Lengui. Si tuviera la ayuda de otro barco, me dijo, yo me acercaría más al banco. Gran ventaja es disponer de dos navíos cuando se emprenden tales campañas. Pero la Hambrain está sola, y si nos faltase... Sin embargo, aún maniobrando con prudencia, nuestra goleta se exponía a verdaderos peligros. Después de algún recorrido de 100 toesas era preciso pararla bruscamente, modificar su dirección y a veces en el momento preciso en que la punta del Braupes iba a chocar contra un bloque. Durante largas horas, pues, James West veíase obligado a cambiar su marcha a fin de evitar el choque de algún Icefield. Por fortuna, el viento soplaba de este a noroeste, sin otra variación y no refrescaba, pero de volver la tormenta y no sé lo que hubiera sido de la goleta. O lo sé demasiado, se hubieran perdido cuerpos y bienes. En tal caso, en efecto, no nos hubiera sido posible huir y la Hambrain hubiera naufragado al pie del banco. Después de detenido reconocimiento, el capitán Lengui tuvo que renunciar a encontrar un paso a través de aquella muralla. No había más que intentar sino llegar a la extremidad sudeste. Siguiendo esta orientación, nada perdíamos en latitud. Y, en efecto, el día 18 la observación indicó para la situación de la Hambrain el paralelo 73. Lo repito, sin embargo, jamás navegación alguna en los mares árticos halló circunstancias más prósperas precocidad. De la estación estival permanecían de los vientos del norte, temperatura media de 49 grados, 9 grados 44 centígrados sobre cero. Además gozaba de claridad perpetua y durante 24 horas los rayos del sol llegaban a nosotros de todos los puntos del horizonte. Los icebergs se liquidaban, formando múltiples arroyos que se reunían en resonantes cascadas. Había que guardarse de ellos cuando el cambio de su centro de gravedad, a consecuencia del desgaste de la base sumergida, les derribaba. 2 o 3 veces más nos acercamos a menos de 2 millas del banco. Era imposible que no hubiera sufrido las influencias atmosféricas y que no se hubiera producido rotura en algunos puntos. Los reconocimientos no dieron resultado y fue preciso volver a arrojarse a la corriente del oeste a este. Esta corriente no ayudaba y no había más temor que el de que nos arrastrase más allá del meridiano 43, caso en que hubiera sido preciso cambiar la dirección a fin de poner el cabo sobre la isla Salal, verdad que aún entonces el viento del este la empujaría hacia su ruta. Por lo demás, debo hacer notar que durante el dicho reconocimiento no habíamos visto apariencia de tierra, conforme a los mapas de los precedentes navegantes, mapas incompletos, sin duda, pero bastante exactos. No ignoro que algunos navíos han pasado a menudo más allá, donde los yacimientos de tierra habían sido indicados. Sin embargo, esto no era admisible en lo que concierne a la isla Salal. Si la James había podido tocarla,
era que aquella parte de la mar Atlántica estaba libre y en un año no teníamos ningún obstáculo que temer en aquella dirección. Al fin el 19, entre las 2 y las 3 de la tarde, un grito del vigía se dejó oír. ¿Qué hay?, preguntó James Webb. El banco está cortado al sudeste. ¿Y más allá? Nada a la vista. El lugarteniente subió por los obenques y en algunos instantes llegó a la punta de la gavia. Abajo todos esperaban, y con qué impaciencia si se hubiera engañado el vigía, si alguna ilusión de óptica. En todo caso, James Webb no se engañaría. Después de 10 minutos de observación, 10 interminables minutos, su voz clara llegó hasta el puente. ¡Mar libre!, gritó. Unánimes hurras le respondieron. La goleta puso el cabo al sudeste. 2 horas después la extremidad del banco era doblada y ante nuestros ojos aparecía una mar resplandeciente, libre de témpanos. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 13 del libro La Esfinge de los Hielos. Si llegaste hasta aquí es porque te ha gustado los audios y sobre todo te ha gustado este libro. Te pido que por favor te suscribas al canal y le des me gusta a los audios. Esto me ayudaría mucho para llegarle a más personas. Gracias y hasta la próxima.